Queridos amigos, buenas noches, feliz viernes, bienvenidos. Una semana más a lo que no te han contado. Esta mañana desayunábamos con una noticia que sinceramente espero que quede en nada. Decía esa información que los expertos científicos afirman que el contagio del hantavirus es más sencillo entre humanos de lo que parece, pero que aún así, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en absoluto se espera que pueda generar una pandemia como la que vivimos a partir de las últimas fechas de 2019, declarada oficialmente el 30 de enero, si no me equivoco, 31 quizás, de 2020. No parece que esta situación vaya a ser igual, o por lo menos de momento eso es lo que dicen los expertos. Lo que sucede es que seguimos en las mismas manos, en las peores, sin ninguna duda. Hemos vuelto a ver cómo se replican los mensajes, las alusiones a la ciencia oficialista, las alusiones al propio Fernando Simón, al tal César Carballo, y ahora además con Mónica García al frente de un ministerio. Una vez más volvemos a tener el desbarajuste institucional, las peleas, el politiqueo. Y sinceramente, por eso decía que espero que quede en nada, porque tal y como se gestionó la anterior pandemia, hiela la sangre pensar que las mismas personas que entonces cometieron todo tipo de negligencias y que aprovecharon todos esos días, esas circunstancias, para darse al choriceo y a las cenas con prostitutas, solo espero que no tengamos que volver a ver un panorama, a experimentar una situación tan dolorosa como esa en la que más de 100.000 españoles perdieron la vida, por no hablar de las dificultades económicas que experimentaron cientos de miles de personas en nuestro país, por no hablar de los problemas personales que generó el mero hecho de estar tanto tiempo encerrados en nuestras casas. Es curioso porque estos días coincide esta nueva amenaza que, reitero, de momento nada hace indicar, según la OMS, nos ceñimos a la fuente oficial, nada hace indicar que vaya a desencadenar una reacción como la que sucedió en el año 2020. Estamos atentos, estamos alerta, por supuesto. Pero llama la atención que todo esto suceda, esta especie de alarma internacional. Todo esto ha sucedido, reitero, en un momento en el que se está juzgando en el Tribunal Supremo a quienes presuntamente perpetraron uno de los hechos más asquerosos, repugnantes, lamentables, infames que se han visto a lo largo de toda la historia democrática española, como fue el aprovechar que estaba el río revuelto para ganar mucho dinero. Me refiero a lo que sucedió en aquella presunta organización criminal que existía en el Ministerio de Transportes, que estaba encabezada, aparentemente, presuntamente digo, porque todavía no ha llegado la sentencia, por José Luis Ábalos, el que era el número 2 del gobierno y secretario de organización del PSOE, el que era la persona sobre la que confiaba Pedro Sánchez una buena parte de sus decisiones. No solamente estaba Iván Redondo como consultor, José Luis Ábalos era su gran apoyo dentro del partido. Había recorrido España previamente para tomar el mando del partido una vez la habían desahuciado de ahí, después de aquel comité federal sobre el que Ketty Garat daba tanta y tan buena información hace unos días. José Luis Ábalos era ese, un pez gordo dentro del gobierno. Estos días daba sus últimas palabras en el Tribunal Supremo, una vez más haciendo como ese papel del marido infiel, que niega todo y cuando le pillan se justifica diciendo: yo también soy una víctima de todo esto. Así de patético es este señor. Es mi última palabra en este proceso y, por lo tanto, pese al cansancio que uno tiene y que veo que también que el ambiente ha ido al final bajando mucho emocionalmente, pues debo superar porque, como les digo, ya no tengo más palabra en este proceso y tengo que aprovechar porque, en definitiva, me juego la poca vida que me queda. En esas estamos. Y ese discurso ya no solamente esas acciones. He visto informaciones estos días sobre sus cenas, luego comentaremos, con prostitutas. Digo luego comentaremos no solamente porque me quiera centrar en la cuestión de las chicas, que es la menos importante de toda esta, sino porque hay algún personaje involucrado que te voy a comentar después, que es muy, muy importante para ilustrar sobre lo que está sucediendo en España actualmente, que es mucho más grave
de lo que yo creo que la mayoría de la gente todavía considera, porque es el alejamiento del país de su territorio occidental natural para convertirle en una especie de instrumento para los BRIC, para China. Algo que hiela la sangre. Algo que nos haría, en circunstancias normales, con plena conciencia de lo que sucede, llevarnos las manos a la cabeza. Pero bueno, eso lo comentaremos después porque hay alguna pista interesante al respecto. Lo que esto ilustra, lo que ejemplifica esta reacción de Ábalos es, en primer lugar, la arbitrariedad, la sensación de impunidad con la que actuaron entonces, lo que dice mucho de su escasa inteligencia, pero también, digamos, que muestra un panorama en el que quien gobierna, y sobre todo cuando gobiernan los socialistas, desde el año 2018 lo hacen, se lo recuerdo a quienes ahora hablan de la mala situación del país desde la propia izquierda, desde el propio PSOE. Esto muestra en realidad que ellos tienen la sartén por el mango y que saben en realidad que es muy difícil que alguien denuncie sus corruptelas, que es muy difícil que el funcionario cante, que es muy difícil que la sociedad civil se rebele contra ellos, que es muy difícil que los compañeros de consejo de gobierno, de ministros o de partido, ya no digamos, digan este tío es impresentable, este tío es un ladrón, este tío es un chorizo. Eso en España, desgraciadamente, cada vez es más difícil, por no decir imposible. Los países no se construyen de arriba abajo. Los países prósperos, los que éticamente se muestran firmes, se construyen de abajo arriba, a partir de las personas que no consienten que les estafen, que les timen, que les tomen por imbéciles. Cuando una persona, después de todo lo que se sabe, todo lo que se ha expuesto, después de la exposición gloriosa del fiscal general, del fiscal anticorrupción, Luzón, sobre las actividades de esta gente, ante todas estas evidencias, cuando una persona se comporta con ese victimismo y prácticamente dice que va a morir en la cárcel y que es víctima de una persecución, es porque en realidad se siente un poco impune y porque en realidad sabe que lo puede hacer. Ese es el gran drama español, que es muy difícil frenar y poner en su lugar a esta gente. Hay que criticar muchas cosas de Estados Unidos, por supuesto, y de otras democracias occidentales. Pero cuando ellos han detectado este tipo de cosas, se me viene a la cabeza el ejemplo de Madoff. Es que tardan cuarto de hora en enviarles a la cárcel y se pasan toda la vida en la cárcel después. España es otra cosa. España es más condescendiente con los ladrones, con los sinvergüenzas en general. Y eso es una cosa que hay que mejorar. Porque esa sensación de impunidad, esa cara dura, esa especie de desparpajo para ser un sinvergüenza, eso no se puede consentir en este país. En cualquier país normal, esa arrogancia que mostró Koldo García delante del tribunal, delante de la sala segunda del Tribunal Supremo, haría plantearse a muchas personas en qué situación estamos. Pero él hablaba así y de repente aprovechaba para lanzar un dardo al Partido Popular también en su última palabra. A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara. Claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión? Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir. Por supuesto, yo sé que esto acaba de empezar. No tengo dinero, no he recibido ninguna dádiva. Me he matado a trabajar. Y eso lo sabe el señor Aldama. La cuestión está que él eligió el camino fácil. Es cierto, se mataba a trabajar. Veías las conversaciones que él mismo grabó y estaba todo el rato de un lado para otro. Pero claro, Koldo García, te imputan, te están juzgando, estás acusado de varios delitos. A lo mejor una parte de ese ritmo no era legal. Veremos a ver cómo es la sentencia del tribunal y veremos a ver las reacciones que provoca. A estos yo creo que el PSOE ya les ha medio abandonado. En cuanto al discurso me refiero. Ahora bien, dudo mucho que no les vaya a proteger de alguna forma. Y lo digo por una cosa. Y es porque han demostrado una fidelidad absoluta hacia el partido. Es verdad que han dado algún detallito. Por ejemplo, Koldo hablaba de las chistorras. Pero no han señalado a nadie más. No han señalado a nadie más. Y cuando tú sabes tantas cosas y tienes tanta información, una de dos, no lo dices porque crees que el partido te va a proteger
O la otra opción es porque haya cosas que no han trascendido y temen que se filtren o que el partido les traicione. Hay más personas del partido, presuntamente, pregunto, que colaboraban con ellos. Hay más dinero escondido. Eran pitayas a por lo que iban solamente en estos tours por diferentes países. Vamos a ver lo que dice la pieza secreta de la Audiencia Nacional sobre la financiación ilegal del partido. Y vamos a analizar bien las referencias cuando se aflore toda esa información. Porque a mí este silencio, esta complicidad que han exhibido con el partido, desde luego, me escama. Y me vais a perdonar que especule, pero es que sinceramente creo que no referirse a eso sería hacerse el tonto. ¿Por qué esa fidelidad al partido? ¿Qué temen o qué esperan? Creo, sinceramente, que son las cuestiones que por lo menos merece la pena plantear. El abogado de Víctor de Aldama, Choclán, que es un genio de lo suyo, ya ha lanzado algún dardo en el que dice que vamos a ver qué pasa con algunas personas que ostentan, digamos, autoridades de elevado rango dentro del Estado. Una es Francina Armengol, tercera autoridad del Estado, presidenta del Congreso de los Diputados, y otro es Ángel Víctor Torres, ministro de Memoria Democrática. Les citaba así. Y se decía que se le había injuriado al señor Ábalos, al señor Koldo García, al señor Santos Cerdán y al señor Torres. La suerte del señor Ábalos y de don Koldo García ya se conoce. La suerte del Santos Cerdán también se conoce. Y próximamente, en la causa especial, se conocerá la suerte del señor Torres y de la señora Armengol. Esta semana, yo creo que era el día de la última palabra, si no recuerdo mal, es decir, el día de la última sesión de este juicio, el periódico El Español, como ves aquí, publicaba una información en la que se hacía eco de que Ábalos, y una serie de conversaciones había también, y Koldo había montado en un restaurante japonés de lujo, en el Hotel Wellington de Madrid, una fiesta con 6 prostitutas en medio de la pandemia, que ellos las habían reclutado y que habían cenado. Ofrecía todo tipo de detalles, como nos pone aquí Iván Valencia, que está una semana más a los mandos. En esta información previa, que se publicó el día antes, si no me equivoco, aparecía también otro presunto encuentro de Ábalos con otras chicas que había grabado el propio Koldo García y así se lo transmitía a su mujer. Bueno, era muy ilustrativa la conversación de las actividades de esta gente. Al parecer estaban en un piso de la calle Atocha, número 25, que ya señaló Víctor Aldama, por cierto, en su día. El caso, y es por lo que te lo quiero contar, porque ya sabéis que no me gusta mucho centrarme en la cuestión de las prostitutas, porque desvía el tiro sobre lo importante, la hora pública, las mascarillas, cómo se organizaban entre ellos, cómo se infiltraban en la Guardia Civil, todo presuntamente de momento. Pero hay un detalle de esa cena, de la cena del Hotel Wellington, del restaurante Kabuki, que no merece pasar por alto, porque uno de los invitados es el tal Miguel Duch, de nombre chino Du Fanzhou. Este señor, es que esto es lo que te tiene que dar la sangre. Este es el famoso amigo de Zapatero, con el que tiene el Gates Center aquí. Empresario chino, te he preparado un esquema aquí, que puedes ver en la siguiente imagen, que básicamente salió del país cuando se lo recomendaron porque le estaban empezando a seguir la pista. El CNI, como publicó mi compañero del Confidencial, José María Olmo, estaba siguiendo la pista a este señor por al parecer sus vínculos con el espionaje de China. Y este señor, durante la pandemia, ya estaba en contacto con esta organización que había encabezada por José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el Ministerio de Transportes. Entonces, claro, ahí puedes ver, he preparado todo este tipo de asociaciones porque, sinceramente, a mí no me parece casual todo este tipo de incremento de la influencia de China en España, el cómo de repente se está facilitando la entrada de Huawei en diferentes sistemas, Huawei herramienta al servicio del gobierno china cuando lo reclame, la presencia de este espía también en España, que está asociado con Zapatero, los viajes de Zapatero a Pekín para reunirse con miembros del Partido Comunista Chino y para reunirse con empresarios, y por supuesto, los 4 viajes del presidente del gobierno y de su mujer también a China, y que cuando volvió del tercero se nombrara, por cierto,
Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones Huawei, después de haber estado en Acento, que era la empresa que representaba a Huawei en Bruselas. A lo mejor puedes pensar que todo esto es casual, como también puedes pensar que Koldo García se refiriera a alguien en concreto como Huawei, hay que reunirse con Huawei, y eso lo decía en los audios que afloraron, que escuché y que estaban transcritos por la propia UCO. Y de repente nos encontramos que ya en 2020 estaban cenando con él en el Hotel Wellington en un tipo de cena que de verdad se estila mucho en algún tipo de empresa y que suele ser bastante convincente para determinado tipo de persona que no tiene muchas entendederas, que es con las chicas, con las prostitutas, con las mujeres de compañía, las masajistas, las sobrinas. Yo no sé, de verdad, si la sociedad española se hace preguntas con respecto a qué hace esta gente con mando ministerial en consejeros de grandes empresas asociadas con antiguos presidentes del gobierno a los que todavía, como a Zapatero, el PSOE muestra los actos de partido. Yo no sé realmente al final si esta gente se piensa, la gente en general me refiero, la ciudadanía, piensa dos veces lo que está sucediendo, el por qué estas personas están por aquí, el por qué una persona que es vigilada por sus presuntos vínculos con el gobierno de China, con el Partido Comunista de China, se pasean aquí como Pedro por su casa, huyen del país, se esconden o se van de aquí sinceramente porque ven que les están investigando. ¿A qué tipo de organización internacional pertenecemos? ¿Qué tipo de vínculos ha establecido el Partido Socialista Obrero Español con la ayuda de sus satélites de izquierda? ¿Y qué precio está pagando España por ello? ¿Qué hace José Luis Rodríguez Zapatero como uno de los grandes prebostes del Grupo de Puebla? ¿Qué hace el juez Baltasar Garzón, ex juez inhabilitado por prevaricación? ¿Qué hace como uno de los grandes representantes de la Comisión de Justicia del Grupo de Puebla? ¿Qué hace aquí Pedro Sánchez trayendo a Barcelona a foros contra el odio por la democracia a gente como la presidenta de México, el presidente de Colombia, el antiguo presidente de Chile? Cuando en ningún caso son democracias modélicas, como tampoco la española, por supuesto. ¿Qué hacemos en esa zona del mundo? ¿Qué peligro hay para los españoles de a pie? ¿Qué riesgo hay de que este país degenere? ¿Qué riesgo hay de que se apliquen las mismas técnicas actualmente que aquí que en la Argentina kirchnerista? De esa choriza que es Cristina Fernández Kirchner, condenada. ¿Por qué todavía se sigue señalando a quien lo denuncia y se señala menos a todos los que tienen el control institucional que permiten estas cosas? ¿Qué hacen personajes como Miguel Duch con relaciones a tan alto nivel? Todo esto sucedió durante la pandemia de COVID. Siempre que hay una crisis, los indecentes las aprovechan para ganar dinero, para ganar influencia o para hacer movimientos al margen de los focos que no les apuntan. Cuando los periodistas y los ciudadanos estaban recluidos en su casa, esta gente aprovechó para montárselo muy bien. Así que mucho cuidado, porque puede venir una nueva crisis, ojalá que no, Dios quiera que no, porque hay un nuevo patógeno por el aire y una vez más tenemos a los mismos al mando. A estos no, por supuesto. Estos duermen en prisión provisional, que casi con toda seguridad será definitiva, pena de prisión asignada por el Tribunal Supremo. Pero ese entramado socialista de ese PSOE cuya financiación ilegal está en pieza secreta investigándose, eso sigue en el mando. Y tenemos una nueva crisis en ciernes y permitidme que por lo menos muestre dudas de que se va a gestionar todo en función del interés general y no de los intereses particulares. Eso como poco. Hemos visto estos días ya los primeros mensajes que recuerdan aquel intento de controlar la información, de controlar el mensaje, el relato, de lo que sucedió a partir de 2020. No digo cuando todavía había confusión, aquí ninguno éramos expertos en pandemias y a lo mejor quien más, quien menos, infravaloró aquella amenaza, la del COVID. No culpo a nadie de los que lo hicieron, yo mismo lo hice, de hecho. Todos estos que hablaban de que si Lorenzo Milá se había equivocado, sí se equivocó, como tantos otros. Otra cosa fue los que de un día para otro cambiaron de opinión porque, por ejemplo, querían celebrar la manifestación del 8 de marzo, pese a la situación que había,
y al día siguiente ya empezaron con advertencias que en algunos casos eran obscenas. Pero sí, ya hemos visto a la ministra de Sanidad en una actitud similar a la que tenían en su día, por ejemplo, Illa o el propio Pedro Sánchez. Ya hemos visto la primera comparecencia en la que se nos habla de el virus. Es un virus que se contagia principalmente a través de los roedores, a través de sus excrementos o de su orina, de la inhalación de sus excrementos y su orina. Es bastante excepcional este tipo de contagios. Quiero decir que en la bibliografía que tenemos hay pocos casos en el mundo, con muy poquitos casos de alguna crisis de estas características, con muy poquitas personas implicadas. En principio, la transmisión entre humanos no es habitual, pero no es descartable. Lo explica, ya está. Es decir, no censuro esta intervención porque lo explica, pero no me digáis que no entra un escalofrío o no percibís cierto déjà vu al ver esta comparecencia. Es que como esta gente controla la información en 2020 eso es de verdad. Es mejor no acordarse de cómo nos plantaban a los uniformados en las ruedas de prensa cuando la inmensa mayoría, la práctica totalidad, por no decir casi la totalidad de los españoles, estaba cumpliendo lo que le decían en sus casas, cuando no fueron capaces de proteger a los sanitarios, las primeras semanas que fueron las más complejas, mientras estaban haciendo negocios con Aldama, cuyas mascarillas llegaron tarde y en algunos casos inutilizables. No hablo del negocio de los respiradores, ya hablaremos de eso también. Esta gente estuvo al mando entonces. Y es evidente que actuó de una forma ineficiente, cuando no desleal, con el propio ciudadano, mientras Koldo se paseaba por los ministerios hablando de su proveedor. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Y mientras teníamos a los uniformados diciéndonos que había indisciplinados y que mucho ojo con serlo, que había multas. Todas anuladas. Todas anuladas. La propia figura del estado de alarma fue declarada ilegal. Irregular, mejor dicho. Esta gente está al mando todavía. Mucho ojo con los actos arbitrarios, si escala la situación, que reitero, espero que no. Mucho ojo con la arbitrariedad que pueda aplicar esta gente, porque del gobierno de Pedro Sánchez y de cualquier daño institucional que pueda hacer al país, aprovechando este tipo de circunstancias, nunca hay que bajar la guardia. Humilla en cualquier caso que personas a las que gente especialista en lavar la cara a los malos, como es el propio Jordi Évole, a este ya le hizo un masaje, le hizo un retrato el otro día, hace unas semanas. Me refiero a Fernando Simón. Pese a las evidentes negligencias y pese a la actuación partidista y teledirigida que tuvo durante la pandemia, ahí sigue. Y como sigue ahí, en su puesto, en su púlpito, el otro día ya le pusieron el micrófono y habló. Y hubo a quien, como a mí, le dio un escalofrío. Y yo no creo que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto. El antivirus se transmite de una manera muy concreta, por contacto con secreciones de roedores. La transmisión de persona a persona se conoce, puede pasar, pero no es muy frecuente y es difícil. Y por lo tanto, si el barco no tiene casos porque han sido evacuados o van a ser evacuados, no deberíamos de preocuparnos. Claro, en principio, si no conociéramos este personaje, diríamos, vale, bien, podemos estar tranquilos. Había otras amenazas desde entonces, como la famosa viruela del mono, que quedaron en nada. Y reitero, la Organización Mundial de la Salud, te lo puedes creer o no, pero dice que no es un virus que vaya a generar una pandemia como la de COVID. Es verdad, periódicos como El Mundo este viernes decían que el virus se transmite de una forma más fácil de lo que se pensaba, pero también es verdad que no hay indicios de que pueda suceder de momento lo que sucedió en el año a partir de finales de 2019 con esa extraña neumonía que venía de Wuhan. Ahora bien, que lo diga estos mensajes alguien como Fernando Simón, que de verdad, a mí ahí vi una cosa que me llamaba la atención de él, hablaba de muertos como un médico te comunica una enfermedad degenerativa, no sé, es decir, como el pintor de tu casa te dice que va a tapar la humedad, es decir, como te comunican que te han despedido del trabajo. No tenía empatía, era un agente político. Un personaje así no podía seguir donde estaba, por cuestiones como aquella del llamamiento a manifestarse en el 8M, que decía que no había problema.
cuando no se había alcanzado todavía el pico de contagios, pero había miles de personas contagiadas en toda España, enfermas, y estaban demorando la declaración del estado de alarma, porque querían celebrar esa manifestación, el Día de la Victoria suyo, el acto central propagandístico de la izquierda española durante aquellos años, el 8M. ¿Se piensa que no nos acordamos? Eso de solas, borrachas y con 40 de fiebre queremos llegar a casa. Lo del machismo mata más que el coronavirus. Que este tipo dijo que su hijo iba a ir a la manifestación, que no pasaba nada. Que este tipo dijo esto. Que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Y luego ya están las apelaciones a la ciencia. Que por supuesto hay que confiar siempre en la ciencia, pero que la experiencia nos demuestra que determinadas personas utilizaban cualquier dato, hacían el famoso cherry picking, para que la ciencia casualmente estuviera alineada siempre con los intereses gubernamentales. Otro tipo de ciencia, otro tipo de tratamiento de epidemias, como el que advertían desde lugares que habían vivido el SARS-CoV, por ejemplo, el virus del SARS, perdón, como en Corea del Sur, aconsejaban otro tipo de medidas que en algunos casos eran menos restrictivas y más efectivas, pero que aquí se hizo caso omiso. Hubo una parte del periodismo científico, que directamente no transmitía cuestiones científicas y epidemiológicas, transmitía lo que le decían las fuentes de Moncloa. Y permitidme que en casos como el que te he mostrado también desconfíe. Ha habido también contienda política estos días entre el gobierno de Canarias y el ministerio. Se han peleado entre ellos. Al final, la solución que han buscado, según nos han contado, según nos contaban este jueves, es el que el barco atracará, fondeará, pero no atracará. Y que bajarán a los pasajeros a partir de una serie de lanchas con personal que está protegido, pese a que las personas, los trabajadores del puerto, dijeron que en absoluto. Tuvieron una reunión el jueves a mediodía entre el gobierno y el presidente de Canarias, y el señor Clavijo decía lo siguiente después de la misma. Una buena noticia, nos ha transmitido que el buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen y por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha o una nave nodriza que pueda ir, recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto. En ningún caso los pasajeros saldrán del buque hasta que no esté la aeronave en el aeropuerto y que se hará con todas las garantías, pues en este caso de protección, de los equipos de protección individual para evitar cualquier tipo de contagio y transmisión. A mí, sinceramente, me tienen que explicar el por qué no se atiende a esos pasajeros en el barco y por qué no se les obliga a pasar allí la cuarentena. Lo lógico, no sé, lo lógico sería que si hubiera casos graves, se evacuaran. Pero mientras tanto, ¿por qué no pasan la cuarentena allí y están atendidos? Y se les envían recursos, víveres, médicos que hagan controles. A mí que me expliquen bien el por qué una cuarentena se declara voluntaria ante un posible patógeno que puede llegar a ser una amenaza. La verdad es que no lo entiendo. Y a mí me da la impresión de que algunos errores que se cometieron en aquel enero de 2020 perfectamente se podrían reproducir una vez más con este nuevo patógeno. Y cuando la propaganda, los Javier Ruiz y compañía, te venden que el Gómez Ulla es la redeche y está perfectamente aislado, bien, me parece muy bien. Pero eso me parece una estrategia para camuflar un posible peligro que pueda surgir en el futuro. No sé qué problema. Es decir, no estamos ante un barco pesquero, no estamos ante una lancha, ante una patera, ante una balsa. Estamos hablando de un crucero que tiene múltiples comodidades. ¿Por qué no se atiende? De hecho, costaba 10.000 euros al mes. Yo no sé muy bien por qué no se atiende ahí a la gente. Se pone en riesgo a las personas. Pero bueno, ya hemos visto
este tipo de posible error y ya hemos visto cómo hasta entre los propios ministros se contradicen con respecto a lo que han acordado sobre lo que hay que hacer o lo que habría. Ahí lo tienes. Irán al hospital Gonezuya, el Hospital Militar de la Defensa, está ya todo preparado. Los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado estarán en el tiempo de cuarentena. Este es un caso que es distinto al caso del ébola. Tenemos las herramientas legales para proteger la salud pública, sí. Lo hacemos en otros casos, ¿no? En otros casos de infecciones que tenemos que proteger al resto de la población, tenemos a pacientes aislados. Pero es que estoy segura de que la propia responsabilidad de las propias personas que están afectadas va a primar. Una vez más se vuelve a representar lo que es evidente, y es ya no solamente las diferencias entre las diferentes facciones, personas del gobierno que intentan hacerse las protagonistas, sino incompetencia. Incompetencia. Y no solamente digo del gobierno, digo en general. La vida política española a veces lo que impulsa es a llevarse las manos a la cabeza. Ayer, cuando veía el debate, unos decían que por qué no se atiende a estos hospitales en el Zendal, mientras tanto la presidenta de Madrid estaba en México, reivindicando a Hernán Cortés, y mientras tanto Abascal hablaba un poco del daño nacional. No sé muy bien ni siquiera cómo era esa referencia, pero no tenía nada que ver con el cuidado de las personas o del cuidado que hay que tener ante los peligros que puede suponer este tipo de amenaza. Todo por el debate político. Aquellas declaraciones de Esther Muñoz también, que hablaba de que tenía que poner un tuit el presidente del gobierno. El presidente no tiene que poner un tuit. Uno de los grandes lacras de la política contemporánea es que todo se reduce al tuit. Lo que tienen que hacer es actuar de forma coordinada. Lo que tenían que hacer es no bajar a esa gente del barco. Atenderles allí hasta que pase el periodo estipulado de cuarentena. Obligatoria. Se negocia. Te dejamos aquí atracar el barco a cambio de que esos pasajeros no bajen de allí y nosotros los atendamos. A los graves, a los que necesiten atención médica, porque su situación ha empeorado, los bajamos. Al resto los dejamos allí, para minimizar el daño sobre las personas de las que se tiene que ocupar la política, que son los ciudadanos, los pagadores de impuestos, los residentes en un territorio. La gente no quiere un tuit. La gente no quiere elementos identificativos ni chorradas. La gente quiere que se gestione la cosa bien y que los políticos se dediquen a proteger el espacio en que tienen administrativamente asignado. Una vez más, la incompetencia. No tengo ninguna duda de que si este virus fuera grave, si fuera el COVID, se volvería a extender, porque se están cometiendo imprudencias muy similares. Muy similares. Y una vez más se habla de politiqueo y de descoordinación. Una vez más volvemos a ilustrar, se vuelve aquí a ilustrar sobre el desastre en el que se ha convertido la política española. Y a lo mejor, como te decía al principio, es por culpa de ese ciudadano que ha dejado de denunciar y que ha dejado de exigir. A lo mejor todo esto es un poco culpa de todos. Lo de 2020 se vuelve a reproducir, el mismo discurso, la misma dialéctica, las mismas manías, los mismos fallos en el año 2026. Y los de 2020 se estaban juzgando actualmente. Y Miguel Triviño, que sabéis que es amigo del programa, ha estado en todas las sesiones del Tribunal Supremo durante las últimas 2 semanas. Vamos a llamarle para que nos cuente. Miguel Triviño, periodista del Independiente. Oye, gracias de verdad por en tu día libre recibirnos, hacernos un hueco, te lo agradezco enormemente. Gracias a ti, Rubén. Siempre tendré hueco para estar en tu programa. Gracias, de verdad. Hoy has estado en el juicio del Supremo a los fenómenos de las mascarillas. ¿Qué tal? ¿Con qué conclusiones? ¿Cuál es tu última palabra al respecto? Pues sí, la verdad que han sido más de 3 semanas al final, bastante largas y densas, con mucho contenido político, judicial y periodístico. Y mi conclusión es que tanto Ábalos como Koldó lo tienen muy negro. De hecho, en sus alegatos finales prácticamente vinieron a reconocer, sobre todo Ábalos, ¿no? que se habían producido
enchufes de personas de su entorno en empresas públicas y, de hecho, desafiantemente miró al fiscal y le dijo que si meter a 2 personas, o le vino a decir que si meter a 2 personas se podía hablar de colonizar las instituciones, y le reprochó a Alejandro Luzón, el fiscal jefe anticorrupción, que utilizara un lenguaje que parece del Partido Popular. O sea, tuvo la gallardía Ábalos de decirle eso al fiscal. Y bueno, sus esperanzas residen en que el tribunal sea benévolo con el tema de la adjudicación de las mascarillas, pero vamos, que yo lo veo bastante oscuro porque me parece que hay un caudal probatorio bastante grande contra ellos, ¿no? O sea, El- han desfilado por el Supremo un montón de testigos y yo creo que es que no hay mucho margen de duda, la verdad. Claro, a ver, ahí de verdad, yo sé que a ti te gusta ser completamente factual, ceñirte a los hechos y que te intento tirar siempre de la lengua y de verdad no voy a cambiar esa dinámica, pero mm, una vez que has escuchado a todas las personas que han pasado por la sala, los testigos, los acusados, peritos, eh, ese mensaje victimista de Ábalos, Mm, ¿cómo te sonó eso de me queda poca vida, Sí, no me queda sí, mucha vida sí. por delante? O sea, dijo que había sido víctima de una causa paralela y vino a decir que esto había sido un proceso político contra él, ¿no? Bueno, a ver, es el argumento del que no tiene argumentos. Es decir, a Ábalos no le queda otra opción que mostrarse como la víctima de un complot contra él. Evidentemente, la realidad dista mucho de ser eso. Él se agarra a un argumento en el que, fíjate, Rubén, es posible que algo de razón tenga, que es que a él se le investigó cuando era diputado y por lo tanto estaba aforado. Pero claro, ¿dónde ponemos el límite? Es decir, por el mero hecho de que un diputado esté aforado, la Guardia Civil no va a poder hacerle ni un más mínimo, ni una mínima investigación si tienen muchos indicios de que ha cometido actividades delictivas. Es que, claro, se arroga una prerrogativa legal que es cierto que existe, pero que a mí me plantea una serie de dudas, porque convierte a una serie de personas en prácticamente intocables. Un aforamiento que, por cierto, tiene gracias a que Pedro Sánchez le rescató para las elecciones generales del 23, porque ya es Eso bien es sabido. muy importante decirlo, sí, sí. O sea, que ya es bien sabido que a Ábalos se le cesa en julio del 2021 porque estaba fuera de control. Las investigaciones periodísticas nos han permitido saber eso. Y ese mismo Ábalos, 2 años después, es repescado, se le mete en las listas y es aforado y se le nombra presidente de la Comisión de Interior o de Justicia, no recuerdo cuál de las dos, del Congreso de los Diputados. O sea que... Sí, que eso al eh, final, de hecho, se traduce en mm, unos ingresos extramensuales. sí, correcto. Claro, ese punto es muy interesante realmente porque al final tampoco hace falta ir muy lejos para o analizar mucho los papeles de la UCO para ver las complicidades del propio presidente del gobierno. Tampoco hace falta demostrar, de hecho el propio Luzón dijo no hay ningún indicio, no hemos encontrado que Pedro Sánchez pueda ser el número uno de estos. Esto es muy importante decirlo también. Pero sí que es verdad que hay complicidades que están demostradas y una de ellas es que cuando Ábalos estaba desahuciado a punto de quedarse sin el acta de diputado porque no renovaba, él le metió las listas por Valencia y eso le ha beneficiado en la subsiguiente investigación. Pero, Miguel, todo este discurso no puede ir encaminado, no sé si se comenta algo, si ha escuchado algo a un posible inicio de una causa en el Constitucional. Bueno, imagino que con el tiempo recurrirán al Constitucional. Habrá que esperar a ver cómo es la condena, pero yo sí que creo que Ábalos, si tiene energías y si le apetece, porque yo sí que le veo ya como un hombre derrotado, la verdad. Cascado, sí. Sí, tiene ganas, ¿no?, de iniciar un proceso, tiene dinero, se lo puede permitir, ¿no? Pero bueno, que desde luego que sí que es cierto que van por ahí un poco los tiros, pero no hay que olvidar, Rubén, que esto yo lo he venido escribiendo mucho estos días porque me parece que es muy importante, que esto no deja de ser la primera batalla de una guerra mucho más larga, porque el denominado caso Koldo continúa investigándose en la Audiencia Nacional. Ahora ha habido un juicio en el Supremo por una serie de circunstancias sin precedentes y un poco extrañas, porque la secuencia de la investigación y la condición de aforado de Ábalos ha provocado que en el Supremo haya habido un juicio
digamos, de una parte de una de las piezas del caso Koldo, que son la de las irregularidades en las mascarillas, y aquí han metido también, por ejemplo, el tema de los enchufes y los chalés de Marbella y de Cádiz, pero hay 3 piezas ahora mismo en la Audiencia Nacional solamente en esta causa. En una continúan investigándose las irregularidades en las mascarillas, que ahí es donde están imputados, por ejemplo, los socios de Aldama, o donde podría llegar a investigarse la actuación de Ángel Víctor Torres y de la actual presidenta del Congreso, de Francina Armengol. Luego hay una segunda pieza, que es donde están las obras públicas, los supuestos amaños, las mordidas en el Ministerio de Transportes a cambio de la adjudicación de obras millonarias, que es en la que está imputado Santos Cerdán, y luego una tercera, que es donde se está investigando la financiación del PSOE. O sea que esto no ha hecho más que comenzar y quedan por delante años de investigación y de eventuales juicios, claro, al margen del resto de causas que hay en la Audiencia Nacional, que está el tema de Plus Ultra, está el tema de la SEPI y está el tema de los hidrocarburos. Iba a decir, nos faltan dedos en las manos ya, es decir, todos los que hay, así una descripción fantástica, Miguel, de verdad, gracias. ¿Cómo viste las declaraciones? Es que hablabas de Armengol y de Ángel Víctor Torres. ¿Cómo viste esas palabras de Choclán en las que decía un poco duras, eh? A ver, saben más que nosotros, evidentemente cuentan con más información que todavía no ha visto la luz. Yo no sé si es una premonición, si se puede catalogar de amenaza. En todo caso, yo creo que los informes de la UCO han puesto de relieve, sobre todo, que Armengol estaba más metida en los contratos de mascarillas de lo que parece. Por lo menos a mí es la sensación que me da después de haber leído los informes, pero también es cierto que esto se sabe ya desde hace 2 años y los indicios de la UCO, o sea, los informes de la UCO respecto de la contratación en Baleares y en Canarias no han sido ni mucho menos tan evidentes como lo han sido otros, ¿no? Por lo que, bueno, yo aquí sí que quiero ser algo más cauto porque es posible que realmente no haya actuaciones delictivas por parte de ninguna de las 2 administraciones, pero es que es cierto que Armengol mintió en su declaración por escrito ante el Supremo, porque como tanto ella como Ángel Víctor Torres estaban citados como testigos, pero como son altos cargos, pueden declarar por escrito y sus declaraciones se leyeron el primer día de juicio. Y a los pocos días la UCO entregó un informe a la Audiencia Nacional en donde contradecía alguna de las cosas que había dicho Armengol al Supremo. Entonces, bueno, por eso te digo que sí que me ofrece algo más de dudas el papel que pueda haber tenido en esto la presidenta del Congreso. Claro, una última pregunta, Miguel, porque yo hay un punto ya de verdad que el hablar de las chicas, y yo sé que se ha publicado muchas cosas al respecto, me parece un poco que puede ayudar, siendo cierto, lo que hay hechos factibles, documentados, pero a mí me parece que es un poco desvía el foco sobre lo relevante. Y yo, como sé que del juicio se ha hablado de las colocaciones en la empresa pública, el propio Ábalos habló, bueno, a mí me están etiquetando por una cosa, me están juzgando por esto. Se ha hablado del famoso ghosting, que dice que Jessica le hizo a Ábalos, pero mi pregunta es, a la vista de que eso llama tanto la atención, ¿tú crees que ha podido ser parte de la estrategia de defensa que Ábalos incidan tanto? Porque a mí la impresión que me da es que los medios han hablado poco de mascarillas, que era uno de los grandes objetos del juicio. Es que, no por nada, pero yo publiqué un artículo que se titulaba ¿Por qué se habla de todo? Por eso te lo pregunto. Sí. A ver, es posible que esa haya sido una de las estrategias, porque claro, al lado de las irregularidades en los contratos de mascarilla o en la obra pública, es anecdótico que hayan colocado a 2 personas en 2 empresas públicas, que, o sea, evidentemente es muy grave, es lamentable que esto haya ocurrido. Y por cierto, Rubén, ahí fue la exposición del fiscal. Yo me quedé impresionado con Luzón, porque fue 1 hora y media, de verdad, que lo que es escuchar a un alto magistrado, ¿no? Porque ser fiscal de sala, que es lo que es Luzón, es el equivalente a ser un magistrado del Tribunal Supremo. Y escuchar una exposición oral de 1 hora y media relatando indicios con una contundencia, yo me quedé impresionado. Además, se dirigía con una crudeza a Ábalos y a Koldo que les llegó a mirar, o sea, les lanzaba miradas despectivas, o sea, se refería a ellos como estos delincuentes. O sea, yo me quedé impresionado con Luzón, que estuvo muy bien cuando defendió a los servidores públicos honrados,
porque para mí, que fue la mejor parte de la exposición, vino a defender, o sea, vino a denunciar que las empresas públicas se están convirtiendo en el aparcamiento personal de los políticos, dijo textualmente, y que se Qué iban bueno. extendiendo por una cadena servil hasta que se daba con un trabajador honrado que denunciaba las irregularidades con miedo a sufrir represalias. Y citó Luzón Mm. a la persona que en este caso en Traxatec denunció la situación de Jessica Rodríguez, que fue Virginia Barbancho, y la citó, la nombró con nombres y apellidos, Luzón, y a mí esa me pareció Mm. la mejor parte de su informe final. Pero sí, o sea, efectivamente, yo creo que hay un punto de razón en eso, que se ha tratado un poco de desviar la atención, porque al final pues es mucho más entretenido hablar de estos temas que hablar de contratos de mascarillas. Pero sí que, ya que tengo la oportunidad, Rubén, me Sí. gustaría explicar un poco por qué ha ocurrido esto, ¿no? Y es que por la secuencia temporal que te mencionaba antes, la investigación encontró primero las irregularidades en los contratos de mascarillas que en los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública. Mm. Pero los amaños de obra pública llegaron antes que las mascarillas. O sea, las mascarillas fueron 2020 y estos supuestos amaños fueron en 2019. ¿Qué pasa? Que Aldama era, según dice él, quien se reunía con las constructoras que le daban la pasta y él le daba esas comisiones tanto a Ábalos como a Coldo, que al mismo tiempo le decían que una parte iba para financiar al PSOE. Y como aquí se estaba juzgando, en el fondo, Rubén, lo que aquí se ha juzgado es la organización criminal que había en el Ministerio de Transportes. Para darle a la sala contexto sobre lo que ocurrió en 2020, Aldama no podía no contarles a los jueces cómo conoció a estos dos en 2018 y cómo se comenzaron a corromper con esas adjudicaciones de obra pública, ¿no? Claro. Que se están investigando en la Audiencia Nacional, que estrictamente no formaban parte de este juicio, pero es que sin esos amaños de obra pública no se podía llegar a las mascarillas. Entonces, por eso ha habido este lío monumental y por eso se ha dicho tanto, pero si aquí esto es un juicio de mascarillas y se ha hablado de todo menos de mascarillas, ¿no? Porque, bueno, un poco por la dinámica de la investigación, pues también se metió aquí lo de Jessica, lo de Claudia Montes, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido una Claro. cosa un tanto curiosa y sin precedentes. Pero fíjate, ahí, de pasa verdad, dices, eso fue anterior a lo de las mascarillas. Cuando sucedió lo de las mascarillas, acababan de formar su primer gobierno después de haber ganado la moción de censura y haber llegado al gobierno, pero sin ganar las elecciones. Es que empezaron muy pronto todos estos hechos. Bueno, y ya no es que empezarán pronto, es que hay informes de la UCO en los que, tiro de memoria, igual no estoy siendo del todo inexacto, pero que ya en 2015-2016 se encuentran conversaciones de Santos Cerdán con Coldo, porque o sea, quien introduce a Coldo en la esfera de Ábalos es Santos Cerdán, ¿no? En las que, bueno, se evidenciaba, ¿no? Se daba a entender que ya había una intención de aprovecharse del aparato estatal cuando llegaran al gobierno. Pero bueno, si es que en otros informes también se refleja, ¿no? Nada más llegar al gobierno, literalmente creo que si la moción fue en junio, creo que eran conversaciones de julio o de agosto de Cerdán diciéndole a Coldo, hay que colocar a este en tal sitio. O sea, veremos a ver cómo avanza la investigación, qué va diciendo la Guardia Civil, pero sí, o sea, todo parece Sí. indicar que estos tíos llegaron al poder con una clara intención de enriquecerse y de hacer un mal uso del mismo, sí. En fin, Miguel Triviño, periodista de Independiente, de verdad, gracias, muy bien explicado. Me he enterado de detalles que no sabía, por ejemplo, lo de la exposición del fiscal, no sabía que había sido tan, de Luzón, no sabía que había sido tan claro, tan evidente y además había iluminado también sobre la realidad. Ahora me explico mucho mejor el por qué era uno de los grandes objetivos de Leire Díez y de su comando. Miguel Triviño, te leemos en Independiente. Disfruta de tu día libre y muchas gracias. Un abrazo. Rubén, un placer siempre. Muchas gracias. Y dentro de este no hay que perder de vista las otras claves o los otros flancos, mejor dicho, de este destrozo nacional. Veíamos otro de los hechos que llama mucho la atención y que creo que no merece la pena pasar de largo. El Tribunal de Cuentas, después de una sesión que, según contó el otro día el periódico El Mundo, fue bastante accidentada porque hubo bronca, a la hora de aprobar la cuenta del Estado, la cuenta anual del Estado, se había detectado que una parte, como ves ahí, del dinero de los fondos europeos se había desviado
para pagar pensiones y el ingreso mínimo vital. Hacienda, como ves en la siguiente imagen, había defendido la legalidad de todo esto y Bruselas, como ves en la siguiente, von der Leyen, había dicho que es perfectamente correcto, es correcto utilizar esa liquidez para pagar el resto de los gastos. Ahora bien, todo esto evidentemente sería mucho más difícil que se produjera si el gobierno tuviera la posibilidad, la capacidad y la opción de aprobar unos presupuestos generales del Estado. Cabe recordar que esta gente sigue gobernando con unos presupuestos aprobados hace 4 años y que, dada su fragilidad parlamentaria, no puede renovarlos. Y eso lo que hace al final es perjudicar a las propias cuentas del Estado, porque el Estado se transforma y porque esta gente no ha hecho más que engordar su red clientelar a partir del famoso escudo social. Y eso tiene un coste. Cuando tú no puedes hacer un presupuesto, tienes que hacer malabares presupuestarios, cambiar partidas, hacer préstamo de recursos para pagar todo eso. Cuando Zapatero se fue del poder, se descubrió ya no solamente que habían hecho todo lo posible por minimizar el daño que habían sufrido las cajas de ahorro, que después fueron rescatadas, para salvar los depósitos de los contribuyentes, de sus clientes, por cierto, para que la gente no perdiera su dinero. Y que la demagogia de la izquierda no te engañe. El déficit público era varios puntos superior. Era de doble dígito en concreto. Vamos a ver cuando estos se vayan si es que se van, hasta qué punto han dejado entrampada la economía española, el cohete de Europa. Porque, reitero, mientras ellos ilustran sobre el cuadro macroeconómico, defienden su cuadro macroeconómico, mejor dicho, el micro, el de los ciudadanos, cada vez está más precario y va peor. A mí me gustaría verlo cuando dejen estos el gobierno. Y mientras tanto, están haciendo algo, no quería pasar de largo sobre este tema. Publicamos el otro día en el Confidencial una información, un vídeo exclusivo, que se registró en el año 2017. Ya nadie se acuerda del proceso soberanista. En la propia Cataluña están haciendo malabares entre todos para hacer ver que nadie defendía de una forma tan cerril una postura. La persona que ves ahí es Oriol Soler, empresario, el director general de la cooperativa Abacus. Un empresario simpatizante de Esquerra, que en su día fue el jefe de campaña de Junts pel Sí, si recuerdas aquella especie de confluencia de partidos independentistas. Juntos por el Sí. Esta persona, según publicaron mis compañeros del Confidencial, fue de los que hizo viajes a Estados Unidos y a Rusia para intentar internacionalizar el proceso soberanista. Fueron de los que hicieron la labor de zapa para convencer de sus argumentos a los corresponsales internacionales. En esa embajada, aunque él lo niega que fuera para ganar apoyos, ahí se reunió con Julian Assange, que estaba asilado por Ecuador, en la embajada de Ecuador en Londres. Casualmente Wikileaks empezó a hablar de la influencia de Rusia, del riesgo de una guerra civil en España y de la existencia de un Estado fascista que lo que hacía era subyugar a los independentistas. Esta persona, y a eso es a lo que voy, es uno de los que ha cobrado, a través de su productora, dinero por un nuevo proyecto en Radio Televisión Española. 2,7 millones de euros de presupuesto. Con la excusa de crear un canal La 2 en catalán, hay personas como también Toni Soler que colaboraron de forma activa en el proceso soberanista. El gran problema del siglo de España, político y territorial, a las que están volviendo a armar a esas personas con dinero público. Ya sabes que mi teoría, y estoy seguro que no es especulación porque hay múltiples indicios, es que Pedro Sánchez está preparando para retener el poder y, en el caso de que no lo consiga, para hacer una oposición insoportable y asfixiante. Una de las claves es, en caso de que sea necesario, volver a avivar el fuego en Cataluña. Eso es propio de un tirano. Y propio de la degeneración de una democracia de la que habla Lucía Echevarría en su último libro, que se llama Patocracia. Pondrá por aquí Iván posteriormente la fotografía de la portada y le vamos a tener aquí, nos está esperando, para comentar
¿De qué va este libro? Te recomiendo que te quedes porque seguramente nos cuente cosas interesantes, Lucía. Decidí llamarte, hablamos en su día Sí. y me diste la buena noticia de que estás de vuelta al mercado editorial con No tanto. Patocracia. Patocracia, como no tenemos el libro porque lo has perdido, pues tenemos que decir Patocracia, Patocracia. Patito, enfoca al patito. Sí, luego nos pondrá Iván el libro Patito, por aquí. patito. que se Iván nos publica pondrá el en libro. Esfera de los Libros con el Exactamente. patito en la El patito, portada. el patito. Y bueno, lo Y traigo un primero, montón de patitas para que se recuerde que es un patito. ¿no? Otro patito colgado. Tal. Patocracia, el deterioro, el declive, el secuestro del sistema democrático. Vale, este no es un libro tipo que Tigarato entre ambas aguas que van Mm. a las historias, ¿no? Lo que va es al plan que hay detrás. Entonces el plan se llama Hoja de Ruta Bolivariana y no es que nos la hayamos inventado, es que Chávez y familia hicieron una estrategia y distribuyeron un documento de cómo meterse, ¿no? Y entonces el plan es un secuestro de la socialdemocracia. Entonces esto es muy importante, yo no soy fascista, nada por el estilo. Yo he sido siempre socialdemócrata y estoy descubriendo cómo destruyen el estado del bienestar. Lo destruyen. Entonces, ¿cómo se hace? Pues como se hizo en Venezuela. Venezuela la gente olvida que era el país más próspero de América Latina. Y ahora Colombia, lo digo porque Iván es colombiano, hace pocos días salió que es uno de los países con más pobreza estructural actualmente, por encima de la República Dominicana, agárrate, cuando era un país rico. Entonces lo que hacen es, entran. Lo primero es, que esto tú eres un experto, tomar los medios de comunicación para crear un relato. Esto lo aprendieron de los nazis, no digo para que no y esto lo aprendieron de Goebbels. Y Goebbels a su vez lo había aprendido de Napoleón, de Sun Tzu, de Julio César. Primero hay que crear un relato. Un relato muy potente y muy básico, apelar a las emociones. La extrema derecha, paremos la extrema derecha, fascismo, todo esto, ¿no? Segundo, cargarse al disidente. Yo, entre otras. O sea, cualquier persona que salga de ahí y hable, como no quiero usar todo el rato mi ejemplo, pues por ejemplo, Leguina, el otro día Leguina contaba que iba por la calle y un señor le dijo, fascista, y le dijo Leguina, bueno, pues por eso me habrá metido Franco en la cárcel, ¿no? El tercero, o sea, es primero tomar el relato, cargarse al disidente. Tercero era cargarse a los jueces, que es obvio, cargarse al Poder Judicial. O sea, después de coges un fiscal general del Estado, le pillan delinquiendo, lo vuelves a meter en fiscalía por la puerta de atrás, metes a una aún más afín, le dices a la una que empiece a controlar, a la mujer del fiscal general del Estado la metes en Galicia. O sea, vamos por controlar el relato, cargarse al disidente, controlar a los jueces, cooptar la obra pública, robar, robar, robar. En Venezuela fue muy famoso el tren de Aragua, que iban a hacer un tren. Se llevaron todo el dinero de la obra del tren y ahora el tren de Aragua es el nombre de un cártel de narcotráfico. Cártel internacional. Internacional, porque se fundó con el dinero que se robó de ese tren. Acusado de hacer narcoterrorismo. Sí, en sí, Estados narcoterrorismo. Es que yo siempre digo, cuando decís la izquierda, no, narcoizquierda. Narcoizquierda hay que llamarles. Ellos dicen ultraderecha, narcoizquierda. Entonces, ¿qué pasó en Adamuz? Es que yo quiero contar una historia que he contado 100.000 veces. Yo ese verano hice 4 veces ese trayecto. Y gracias a Dios lo contaba en vídeos y en Twitter. Oye, rezad por mí, que aquí pasa algo, que aquí pasa algo, que aquí pasa algo. Ese domingo yo salí el sábado. ¿Y por qué salí el sábado? Porque desde Barbate me decían, no cojas el tren del domingo por la noche, que es el que lleva más gente. Y en Córdoba se para. Recordad que se había parado muchas veces y que en una de estas Marisú Montero, el tren se queda parado y Marisú baja y se la lleva. Se la lleva un cochesta que dice que va a ayudar a... Es verdad. Vale. Pues entonces, todo el mundo sabía que allí pasaba algo, claro, porque habían robado los 11 millones que iban a ir por ahí, se los quedaron ellos. Y esto es muy importante porque yo puse un vídeo de, oiga, estoy aquí, 4ª vez que se me para en Córdoba, y me escribe Rubén Sánchez de Facua. Menos mal que tengo la conversación. Y me empieza a decir, mentira, mentira. Y solo me decía, mentirosa, 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 mentirosa. Cuando estudias psicología te entrenan para hacer escucha asertiva. Entonces yo no le decía, tú más. Yo le decía, querido Rubén, explícame por qué me llamas mentirosa, porque tal, ¡mentirosa! Entonces yo le decía, Rubén, tú vives en Sevilla, esto igual tú tienes coche, pero a tus familiares les puede afectar. ¡Mentirosa! Claro. Es verdad, me acuerdo de la polémica esa que Sí, fue sí. unos meses antes. Sí, que yo decía,
y que me llamaron de todo, menos bonita. Yo decía que esto es las catenarias, que las catenarias están mal, que la vía está mal. Menos mal que te acuerdas. Sí, Bueno, sí, me pues acuerdo. Rubén Sánchez, yo tengo la conversación guardada, me llamó de todo. Claro, él tenía, entiendo, que cuando ayer le veo con Sara Santaolalla y con Pablo Iglesias, pues Y entiendo con Óscar Puente. que él... ¡Ay, con Óscar Puente! Pues ya está, ya lo tienes. Claro, Ya lo pero tienes. a ver, Lucía, varias cosas. Sí. ¿Tú crees realmente que aquí la gente no se ha enterado de que estamos en este proceso? No, mira, y te digo, tengo amigos y muy cultos con los que tengo auténticas broncas. Primero porque salvan lo suyo, son pensionistas. Entonces es como la madre que no quiere ver que su hijo es gay. Su hijo vive con un amigo, pero no, mi hijo es súper hetero, vive con un amigo porque tiene que compartir piso. O la mujer que se niega a ver que su marido le pone cuernos aunque lo sabe todo el barrio. Hay estados de negación en la que tú quieres proteger lo tuyo, incluso proteger tu identidad. Quieres proteger tu pensión y tu identidad. Tu identidad ha sido votar al PSOE 50 años. Yo tengo amigos tremendamente cultos con los que he decidido dejar de hablar, porque llega un momento que es... Pero te aseguro, si ese amigo tremendamente culto está superado, la señora normalucha, perdón, no, yo soy una señora, o sea, que vamos a decirlo, la mujer que no tiene acceso ni a información ni tiene la capacidad cognitiva de decodificar porque no la haya entrenado, sin más, que esté todo el día viendo la tele, pues dime tú, gracias a Dios para nosotros, la juventud ya no ve la tele. Claro. Por cierto, tengo un canal, se llama Cutre Canal, ya estás dándole ya a suscribirse. Es verdad, eso sí. Perdona. Pero Sí. hay una cosa ahí que Sí. a mí no... Yo sé que esto es la dinámica de la película de la ola, es decir, todo el mundo se sube a la ola, pero yo también sé que el tiempo en realidad va a dar la razón a la gente que se está oponiendo a todo eso. ¿Hasta qué punto crees que tu vecino, el que es normal, el que lleva a los niños al colegio, el que le ves que es trabajador, que no se mete en líos, hasta qué punto termina por creer que es Bueno, un vamos a ver. fascista? Ten en cuenta que hay redes clientelares muy amplias y mucho más grandes de las que tú crees. No es ya el que sea pensionista o los 40.000 asesores o los tropecientos mil chiringuitos o las del... Pagan a mucha gente. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión, te voy a decir 3 casos, 3 presuntas feministas. Una, no, el PSOE, hasta que yo descubro que ella es ilustradora y que va dando charlas por Andalucía, todas pagadas por el PSOE. Supongo que ahora ya no. 2, otra que puso un tuit que decía, voy a votar al PSOE porque peor es la ultraderecha hasta que descubro con quién está casada. Y está casada con un señor que cobra 120.000 euros al año que jamás podría cobrar en empresa privada, en un chiringuito del PSOE. La tercera, lo mismo, hasta que descubro que tiene una fundación que recibe dinero del PSOE y no hace absolutamente nada. Entonces, muchas veces no te dicen, tú no te das cuenta, su dinero viene del PSOE. ¿Tú te crees que la ilustradora vive de sus libros? Ni de coña. ¿Tú te crees que la otra vive de sus charlas? Sí, vive de sus charlas, pero no de la venta de sus libros. ¿Tú te crees que la tercera vive de algo? No hace nada. Ha creado una fundación, bueno, que no voy a decir quién es por si acaso han producido una denuncia, pero una fundación que en la práctica no hace nada. Ya. Entonces, hay una red clientelar enorme y esto lo vimos en Argentina. En Argentina el Eso es. kirchnerismo creó una red clientelar enorme Eso hasta es. que llegó un momento que divides en dos, ¿no? Estos son los que reciben dinero del Estado y estos son los que no. Cuando estos son más, se crea una legión de desarrapados que está hasta las gobernadas, ¿vale? Y esto es lo que está a punto de pasar aquí. A punto. Claro, es que yo creo que muchas veces nos hemos fijado, son los mismos mecanismos o parecidos. En el Son los punto de mismos. Venezuela, pero es que yo creo Ejemplo, que el ritmo de es relato es más Argentina, argentino, sí. Colombia que tiene aquí Iván, Venezuela. O sea, esto es el grupo de Puebla. Y el grupo de Puebla tenía esta estrategia que se llama la hoja de ruta bolivariana y que es siempre la misma. 1, controlar el relato, tomar los medios de comunicación. Por eso a los youtubers nos odian. Entonces, yo les encomio, por favor, entren en mi canal porque yo... Todos los días me están baneando, todos los putos días recibo denuncias obviamente muy organizadas. Por eso le tiraron el canal a Infoblogger, por eso se lo tiran a Iker, por eso se lo tiran a Albert Castellón. Así que síganme en mi canal, Cutre Pero Canal. mira, Sí. ya que nos ve mucha gente, patocracia, ¿cómo eso se nota en el día a día? Es decir, ¿cómo un ciudadano normal, porque hablamos de los ataques a los jueces son muy evidentes, Sí, los ataques a los periodistas también, si es que la Carta a la Ciudadanía Sí. era en realidad una exposición de un plan, sí. pero ¿cómo el ciudadano
lo nota en el día a día o cómo, mejor dicho, no lo ve dentro de ese agua que se calienta? El poco- ciudadano va viendo que, su hijo no tiene acceso a alquiler y por mucho que le digan tal, oiga, lleva usted 8 putos años en el Eso. gobierno, borra Iván lo de putos, y no ha construido una miserable vivienda pública. Lo ve en que, a ver, yo soy una persona que antes vivía francamente bien, no súper bien. Yo ahora es que a veces hay días que no sé cómo voy a pagar la luz. Es que el otro día me llegó una... O sea, antes eran 80 euros. Desde el Sí. puto apagón, perdón, vas a tener, hijo de Iván, que cortar todo esto. Pero desde el puñetero apagón eran 200 euros. Pero ¿cómo dos personas hemos consumido 200 euros de luz? Si yo me las veo y me las deseo para poder pagar la luz, imagínate el señor que son 1.300 euros y la otra 1.300 euros. Y encima en su barrio está viendo a todo un núcleo de población subvencionada. O sea, pero ¿cómo estamos pagándole? Ayer veía que a una le estaban pagando el ingreso mínimo vital más una renta, más podía trabajar. ¿Por esto de qué va? Entonces, obviamente, si Vox está funcionando en barrios obreros, es porque la gente de a pie se están creando conflictos muy graves. Torre Pacheco es poco. En mi barrio antes era todo Podemos más Madrid, Podemos más Madrid. Ahora yo lo noto porque antes me pegaban por la calle y ahora es... Ya está. Ya. Déjame darte un beso, ¿sabes? Y yo he visto sobre todo a hosteleros de mi barrio, que antes era más Madrid, Podemos tal, en petit comité decirte no podemos más con ellos, no los aguantamos, venir a mí, sobre todo los que son, ten en cuenta que hay mucho argentino, boliviano, colombiano, venezolano, que vienen del horror, Entonces, en mi barrio también se está gestando un polvorín que no te quiero ni contar, ¿sabes? Crean conflicto social porque lo crean, porque es ingeniería social del libro. Claro, hay un... Espera, el libro se llama Patocracia. Mi canal se Patocracia. llama Cutre Canal. Hay un Sí. proceso ahora que a mí me sorprende, dedicábamos el pasado programa a ello, que es el de la Ley de Memoria Democrática. Eso es, Sabes que se han aceptado el 98% eso de las es solicitudes. una vergüenza porque es ingeniería electoral del libro. Eso significa que cualquier persona que no ha pisado España puede votar, pero pueden votar sus hijos y sus nietos. O sea, toda su Sí. familia. Esto hay que decir que mi familia también lo hizo. Mi familia, mis padres vivían en Inglaterra, mis hermanos eran ingleses, mis hermanos hicieron ingleses, mi hermano hizo inglés a su mujer, que no hablaba inglés. O sea, y a sus hijas y a todo el mundo. Esto también se hizo allí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Venezuela ya se va a encargar de a los que queden allí chavistas hacerlos a todos españoles. Va a hacer lo mismo y sus gobiernos afines van a hacer lo mismo. Colombia va a hacer lo mismo para conseguir caladeros de votos. Esto espero... No sé cómo... Claro, el PP no lo puede impugnar porque el PP lo firmó también, ¿sabes? Claro, ¿y dónde situamos el origen de todo esto? Es decir, patocracia, concepto, el secuestro de un país. El secuestro de un país ¿Dónde empieza comienza? cuando Chávez monta el Grupo de Puebla. Bueno, empieza antes. La Unión Soviética y Alemania forman a cubanos. Esos cubanos son los que crean la revolución de Castro. De ahí foquismo. ella es la isla asesora que va creando todos los satélites de la revolución bolivariana, etcétera. Eso va por un lado. Y por arriba está el wokismo que va por otro, ¿vale? Que se llama más por Irán. Pero es un intento de desestabilizar conscientemente todo el sistema occidental mediante la estrategia del caballo de Troya. Ejemplo, feminismo. Feminismo era un movimiento que tenía mucha aceptación social. Metemos el transgenerismo dentro, las peleamos a todas, nos lo llevamos. Ecologismo. Conseguir que en nombre del ecologismo te cargues, destruyas olivos centenarios, venga Dios y lo vea. Causa palestina, que había sido siempre laica, la convertimos en un apoyo de Hamás. Nos metemos dentro, lo reventamos por dentro. Socialdemocracia. Nos metemos dentro y lo reventamos. El PSOE ya no es socialdemocracia. La socialdemocracia implica que tiene que haber un estado del bienestar y no se destruye. Y a mí nadie me llama fascista, ni facha, ni nada por el estilo. Menos gente que son hijos y nietos de fascistas. Porque mi papá es un señor conocido, fue precisamente por su lucha antifrasquista, y mi hermana también. Que me venga Mónica García, que tiene en Camorritos, es que me llamó fascista. No, creo que ya no fue, pero llamó fascista a unas compañeras.
si tú tienes una casa en Camorritos, eso era concesión directa franquista. O sea, tu abuelo o tu abuela han sido franquistas de alto nivel, porque si no, no les dan una casa allí. No me vengas a mí a echar Claro, pero bronca. que tampoco estamos diciendo nada que sea disparatado. El propio Juan Luis Cebrián, en Sí. un artículo que publicó en el Mercurio hace 5 o 6 años, dijo hace mucho tiempo que el PSOE dejó de ser socialdemócrata no. para ser una especie de partido populista. Ellos cambian la socialdemocracia por algo que la revolución bolivariana llama socialismo del siglo XXI. Y el socialismo del siglo XXI es narcoizquierda y robo. Vamos a ir uno por uno. El otro día este señor se reúne con, quiere traerse a Delphi, narcoizquierda del libro. Brasil es un distribuidor, pero vamos, que yo no te lo digo, no es que me lo estoy inventando, lo dice la DEA y lo dice la ONU. Es uno de los grandes distribuidores en el trifronterizo de sustancia estupefaciente blanca, cuyo nombre no podemos decir porque YouTube nos la quita. Farla. ¿Sabes? Colombia, el mayor productor del mundo de sustancia estupefaciente blanca, also known as Farla. Espera, un, dos, tres, ¿con quién más estaba? O sea, Estaba también con Ecuador. claro, con todos. Estaba con Sí. Colombia, con Ecuador, Con Boric de Argentina. Boric, el pobre, no sé qué Que pinta. ya Argentina es el se había gobernador, traído sí. a Kicillof, que es el gobernador de Buenos Aires, metido, por cierto, yo tengo un libro al respecto que censuraron lo más grande, que se llama Selene y los 4 elementos, que cuenta todo el tráfico de efedrina que hubo en los tiempos de Kirchner. Y la efedrina es el excipiente que se usa para cortar la sustancia estupefaciente blanca cuando llega hasta aquí. Son narcoestados de libro. También Y estaba aquí- México, Sheinbaum, por cierto. Bueno, De hecho, era como la gran madrina del Bueno, evento. México, super narcoestado, segundo productor y primer distribuidor según la DEA y según la propia ONU. Entonces, se ha reunido usted en una cumbre progresista, que es la cumbre del narcoestado. Insisto, mi libro se llama Patocracia, por favor, dele al cutre canal. No, lo vamos a poner visible la Pues eso, entonces al final... imagen. Y lo luego que- está la sombra de China alrededor, claro que Claro, China- es que son varios satélites. China, Irán, Rusia está ahora que no sabe de qué pie cojea y con quién se va a liar, pero vamos, sigue siendo... Y están tomando todo el globo. Al final, Europa y Estados Unidos son los baluartes a atacar. Entonces, quiero recordaros que el Renacimiento... Grecia y Roma tenían unos derechos, tampoco es que las mujeres tuvieran muchos derechos en Grecia y Roma, llegaron los bárbaros y arrasaron, ¿sabes? Arrasaron, se lo llevaron por delante. Entonces, nos olvidamos de que una civilización puede caer así, ¿sabes? Mesopotamia cayó, Egipto cayó, todos cayeron. Nuestra civilización está en peligro, lo digo muy en serio y no soy nada alarmista, pero ¿qué sucede? Que es el síndrome de Casandra, cuando hay gente que va avisando. Todos los demás piensan, a mí no me va a pasar. Y aquí sucede lo mismo. Aquí se piensa, a mí no me va a pasar porque tengo catedrales románicas y barrocas y de todo. Barrocas no tenemos catedrales, pero bueno. Que es, bueno, con esta tradición que tenemos, ¿cómo nos van a meter una dictadura bolivariana? Nos la han metido ya. Esto que vivimos no es una democracia. Cuando no hay separación de poderes, no hay democracia. Desde Montesquieu, ya está. Y además es que no ha habido ningún tipo de... Es decir, estamos ya en el territorio de los BRIC, en el camino del sur global. El sur global se conformó entre los países que forman parte de los que se descolonizaron especialmente después de la Segunda Claro, Guerra hay que Mundial. explicarle al que nos lee que claro, los BRICS son los pobres. Eso es. O sea, estamos el por camino del debajo de multilateralismo. Rumanía, por debajo de Rumanía. Es decir, que España, que era la séptima economía global, haya cambiado en 8 años a la 26, que 1 de cada 4 niños españoles sea pobre, que no haya vivienda, que en el informe PISA estamos los últimos, por debajo de Rumanía, a los que antes despreciábamos hace muy poco. O sea, uno de mis amigos, que es que claro, yo vivo en un barrio que debo ser la última española resistente y ni siquiera soy muy española. ¿Por qué? Porque mis padres y mi familia no era española. En cualquier caso, ¿a dónde iba? Así que un amigo mío rumano que se había forrado haciendo reformas, dice, me voy a Rumanía porque se vive mejor, me voy con mi mujer, cojo el dinero y me voy. Porque allí me van a pagar más por las obras. ¿Sabes? Yo estoy viendo que todos los rumanos que había en el barrio se están volviendo. Se ha ido un tercio de los rumanos. Se ha ido un tercio de los rumanos. Tengo mucha simpatía, Sí, además. Los chinos están huyendo, ¿sabes? ¿Qué nos van a traer?
Sharia nos van a traer, porque además yo he vivido en Marruecos, sé perfectamente de lo que estoy hablando y lo que nos están trayendo es lo peor de cada casa. El rey Mohammed está librándose de toda la escoria, cuando además es uno de los señores más ricos del mundo, que podía perfectamente surtir a sus pueblos, a sus súbditos, porque no son ciudadanos allí, son súbditos, y no le da la gana, nos lo manda a nosotros porque está haciendo una guerra híbrida, una invasión. Sí, es guerra híbrida, en Es realidad. guerra híbrida. Entonces, cada vez que dices esto, fascista, 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 no, vamos a acostumbrarnos. Uno, no permita usted que le llamen fascista y llámele al otro totalitario narcoizquierda. ¿Cómo empezamos? A mí me gusta siempre hacer esta pregunta porque es verdad que el análisis no deja mucho lugar al optimismo, No, nunca. no deja. Pero ¿cómo empezamos a desmontar todo esto? Uno, el día 22, después del 23, ¿no? Sí. El día 23 hay que ir a esa manifestación. Entonces mis amigas, pero yo no voy a ir al lado de alguien de Vox. Pues fíjate, vas al otro lado conmigo, tampoco es muy complicado, ¿sabes? Si no, o sea, yo me he peleado con tantas amigas porque, claro, el divide y vencerás funciona. Yo no puedo estar al lado de alguien de Vox. Pues hija, sí. Colón es enorme, vete a otro lado. Dos, eso lo primero. Dos, leer mi libro. Recomendárselo a todo el mundo. Ser consciente de lo que está pasando. Tres, dejar de consumir Telepedro. Esto es fundamental. Sí, un poco. la verdad. Apoyar a todas las personas que estamos haciendo resistencia desde otros campos alternativos, como sea, y unirnos. Lo que están haciendo es dividir todo el rato. Yo, dentro del movimiento feminista, presencié cómo lo destrozaron en directo. ¿Y cómo lo destrozaron? Uno, metiendo al transgenerismo y luego comprando voluntades. Estas 3 personas que te he dicho eran feministas de carné. Entonces las compraron. Entonces, si usted, por ejemplo, a mí las peleas entre PP y Vox me dan vergüenza ajena, pero vergüenza ajena. Cada vez que pactan me parece bien. Entonces, pero es que han dicho prioridad nacional, ¿qué espera? O sea, ¿qué espera? Vamos a ver, yo soy usuaria de la sanidad pública, no como toda esa gente que tiene Muface, que Óscar Puente le cuelan, se salta la lista de espera, hijo de pu, y el presidente también. Yo tengo una enfermedad autoinmune y tenía que esperar un año de lista de espera que me podía quedar coja. Me he arruinado, por eso ahora no puedo pagar. Ya. Me he arruinado y me he recuperado pagando fisio, pagando rehabilitador, pagando acuaterapia, pero me he recuperado, es verdad, bastante. Pero, por supuesto que prioridad nacional. ¿Por qué va a venir nunca alguien que nunca ha cotizado y me quite a mí mi derecho tras 40 años? Porque yo empecé a trabajar con 18, cotizando. Mi derecho a que tener una rehabilitación. Por supuesto que prioridad nacional, que además no se refiere a que prioridad del que nace en España, se refiere a prioridad del que lleva 10 años en España, arraigo y cotización. Yo no tengo por qué regalarle nada a nadie y usted no va a usar el complejo de culpa porque conmigo soy inmune a sus gilipolleces. ¿Y por qué soy inmune? Porque ya me intentaron cancelar, me pegaron por la calle, me hicieron la vida imposible, pues lo que no te mata te hace más fuerte, ¿sabes? Claro, no quería entrar en lo personal porque me parece muy interesante el tema de tu libro y creo que merece la pena. Recomendamos el libro, por supuesto. Patocracia, se llama Sí, patocracia. pero claro, tú con esa labor de resistencia pagaste un coste personal, Pagué un pasto pero es personal. verdad que te veo remontando y en una remontada que Yo nunca hubiera pensado que iba a remontar. Mm. Yo hubo un momento que yo lo reconozco, pensé muy seriamente en quitarme la vida, de verdad. O sea, además es que lo cuento en el libro. Hubo un momento que además había fallecido mi madre, yo estaba deprimida, no podía salir a la calle porque me pegaban. Todo lo que recibía por internet era de todo, me habían quitado todos los trabajos, fue horrible. Y entonces en estas, em, claro, mi madre falleció y yo me llevé toda la morfina que tenía mi madre. Y es que nunca se me olvidará, delante del baño, y yo estudié, o sea, yo hice un máster en neuropsicología, con lo cual yo sé perfectamente qué tengo que mezclar con qué. Aviso, si está usted pensando en esto, no utilice pastillas, no funcionan, ¿sabes? O sea, se va usted a quedar tonto como mucho. O sea, va usted a entrar en coma y o sale indemne o sale fatal. No, de verdad, haga lo que hice yo. Yo cuando me vi en esa ideación llamé inmediatamente a alguien para que me sacara de ahí, ¿sabes? O sea, para que me sacara. Pero es horrible porque llegas a plantearte, no voy a remontar esto nunca porque te dejan sin dinero. Primero es dejarte sin dinero, no tienes un euro, sin posibilidad de conseguir empleo porque han creado un bulo contra ti de que eres una plagiadora, patatín y patatín. Te hunden la existencia, te hunden la existencia.
Yo nunca pensé que fuera a remontar. Ahora, una vez remontas, o sea, ya no me puedes llamar nada porque me has inmunizado. ¿Sabes? Me has inmunizado. O sea, a mí todos los días entro en Twitter, zorra, me la sopla. O sea, me la sopla ya. No hay Sí, nada que me podáis decir pero que me Lucía, afecte. son muy convincentes, de verdad. Yo nunca he sido extremista en nada, de verdad. Siempre Sí. me he considerado racional. Tengo mis fallos y me cabreo muchas veces, Ujú. pero nunca he sido extremista. De hecho, siempre les he rechazado, como considerado poco inteligentes en general. Y es verdad que hay puntos que te tienes que defender con tus amigos porque te han escorado, dices tú, pero ¿hasta qué punto hay una labor de Mira, convencer? yo dejé de tener amigos, pero igual no necesitaba tantos amigos. Yo he visto amigos en cuya casa había dormido llamarme de todo por dinero. Por dinero. He visto amigas que habían venido a mi cumpleaños aplaudiendo mientras me llamaban terza. He visto de todo, pero igual yo no necesitaba 1 millón de amigos como Roberto Carlos. A los 4 que resistieron los llevo en el corazón y confío. Y además resistió gente que no me lo esperaba. O sea, personas que no creía que eran tan importantes en mi vida. Pues si tengo que perder amigos, se pierden, ¿sabes? Es decir, yo antes era muchísimo más débil. No es que ahora sea kriptonita, pero yo te repito que lo que no te mata te hace más fuerte. Pero ¿sabes qué pasa? Que para mí lo importante, hemos hablado y hemos hablado mucho en este programa sobre el secuestro del Poder Judicial, los ataques, bueno, el secuestro de la Fiscalía, mejor dicho, los ataques al Poder Judicial, el señalamiento de jueces en el que contribuye gente como Jordi Évole, como has visto el otro día. Lo de Jordi Évole, de verdad, además un tío que es millonario, de verdad, qué necesidad. Cuando podías irte a vivir a una masía sin necesidad de trabajar el resto de tu vida, pero la historia te juzgará. Claro. De hecho, mira, uno de los millonarios, que se hizo millonario siendo un tío con mucho talento, que es Gai Mercader, y se retiró de una masía en la provincia de Gerona, si no me equivoco. Este tipo era un ejemplo para mí de cómo llevar el talento. Pero también están los ataques a los periodistas, los ataques al entorno asociativo al que han devorado, y hace muchos años ya de eso. Pero para mí, lo más grave de todo es lo que tú dices, lo de cuando eso llega, salta de Telepedro a la vida personal. Y yo creo que eso, que se vio mucho en Cataluña durante 2017, ahora está empezando a afectar a las relaciones personales de los españoles. Hombre, claramente. A mí ya te digo, pero claro, a mí tuve 4 ataques. 2 estaban muy programados para que parecieran espontáneas y no lo era. Y 2 eran 2 personas puestas hasta las cejas a la que le vas convenciendo de esta persona es mala y al final te encuentran por la calle y casualmente te meten. Pero otros 2 estaban planeados. Entonces, yo recuerdo que vi a una chica insultando en un vídeo, insultando a Vito Quiles y iba también puestísima. Entonces, claro, al final, sé si pillas a cualquiera que o tiene una adicción o tiene un problema, es como lo del otro día, lo del señor que degolló a una mujer en la calle. Es que es un lobo solitario, sí, pero ese lobo solitario se le ha radicalizado de alguna manera. O sea, no, él no se levanta una mañana y le habla, tú le has estado metiendo vídeos en TikTok sin parar, ¿no? Entonces sí, han destrozado la convivencia, esto va a ser dificilísimo de recuperar, dificilísimo. Han destrozado absolutamente la convivencia y han dejado un erial. Incluso si consiguiéramos recuperarlo en el 2027, que esto es lo que yo espero desesperadamente, porque tú te puedes decir que eres joven, pero yo no. Incluso si consiguiéramos recuperar el país, vamos a tener un problemón tan gordo que lo importante es unirnos. O sea, repito lo que he dicho, el día 23, pues si usted no quiere ir con Vox, pues se pone en otro lado con otra banderita, la que usted quiera, ¿sabes? Pero es que si no, no va usted a pelearse nunca con Vox porque va a estar en una dictadura en la que no va a existir nada más que este señor. Yo confío en que Pedro Sánchez no es tan inteligente como lo era Chávez. Chávez era un puto genio del mal, ¿sabes? Vas a tener, Iván, que borrarlo de puto tantas veces. Pero bueno, no pasa nada. era un puñetero genio del mal, Chávez. Pero aquí lo que hemos visto en el caso Ábalos es que estos son unos golfes apandadores de tercera regional, o sea, no tienen esta habilidad, ¿sabes? O sea, unos gañanes tan grandes, porque a quién se le ocurre ir dejándolo todo por escrito, o sea, absurdo, ¿sabes? Sí, a mí, fíjate, de lo que ha salido me extraña que no haya ningún mensaje con Sánchez todavía. Yo no sé si están ahí intentando jugar esa última carta o... A ver, primero el teléfono del número 1 lo tenía con número 1. 2, sí hay mensajes con Sánchez de Ábalos. Un montón, Sí, es verdad, esos han salido. un montón.
en los cuales además Sánchez admite que el decreto de desahucios es una locura y que solo beneficiará a grandes tenedores. Eso sí. Claro, probablemente entre esos mensajes había códigos que no sabemos interpretar. Pero vamos, mira, en el hipotético caso de que Sánchez no tuviera ni puñetera idea de todo esto, que ya me cuesta, entonces es tonto perdido. O sea, entonces eres memo integral. Eres tan inútil que te tenías que ir mañana, porque si tú no ves que tu ministro de Transportes está haciendo unos viajes rarísimos todo el santo día, si a ti, mira, lo del ministerio y de que tenían sexo en el ministerio, sí se sabía. Como yo me enteré de la ley trans por chivatazos de gente del Ministerio de Igualdad. Y hay un montón de cosas que mucha gente sabemos sobre también su consumo de estupefacientes. Pero claro, tú no lo puedes contar abiertamente porque te cae un demandón que no lo cuentas. ¿Tú me quieres decir que nadie del ministerio se había chivado? ¿Tú me quieres decir que cuando Carolina Perles va a estas 3 señoras y les cuenta no solo mi marido tiene relaciones con señoritas de vida alegre, sino que además consume? Porque esto nunca lo dicen, pero vamos, ha salido en todos lados, ¿no? Y lo primero que hacen es descabezar a Carmen Calvo y a Adriana Lastra y a la tercera que no me acuerdo quién era. No lo sabe. Amaricha, sí. Amaricha, no lo sabe. O sea, te vienen a decir y a advertir, oye, que se te va a caer el mundo y echas al mensajero. Ya. No sé. Blanco y en botella, Malibú. Hay una cosa, fíjate, a mí lo que me llama la atención sobre todo es presencia como la de personas como Aldama. Hace no mucho, en marzo, metieron en la cárcel en México, era prisión provisional, a uno de los que era su socio en un laboratorio, el famoso Pronalab, un señor que se llama Jorge Brizuela. A este señor le habían relacionado con extorsión a un periodista. Está en la cárcel por presunto feminicidio. Hostia. Tenía nexos con la mafia rumana, con un cártel también. Y me sorprende porque este era uno de los socios en el negocio de mascarillas de Aldama. Se había dado la mano con José Luis Ábalos aquí en Fitur. Y yo me pregunto, bueno, también había sido, esto seguro una investigación del FBI, había sido agente de contrainteligencia y de la propia inteligencia de Hugo Chávez. Entonces al final dices, todo esto de verdad huele a lo de Odebrecht, es decir, que surge Odebrecht en Brasil y se suicida el antiguo presidente de Perú, a una especie de organización internacional. Claro, mira, cuando María Corina vino aquí dijo, yo no me voy a reunir con Pedro y ya se verá por qué. Y dijo, yo no puedo contar cosas de Zapatero, pero ya saldrán. Hay una investigación ahora de la DEA que tiene a Zapatero en medio. Entonces, ciertas cosas ya saldrán. Todo el mundo sabe que van a salir. Si yo fuera el Zapatero, ya me iba a buscar un sitio en el Caribe. Y José Bono no se ha hecho una mansión en Dominicana por casualidad. Entonces, esto, si no llegan a ganar Trump, no se veía. Por eso aquí tienen esta obsesión con atacar a Trump, Trump fascista, Trump. Porque Marco Rubio, ¿tú te recuerdas que puso de vicepresidente a J.D. Vance y luego de Marco Rubio es Exteriores, ¿no? Sí. Entonces, de repente, J.D. Vance desaparece. No le hemos vuelto a ver ni a J.D. Vance, ni a su señora, ni a sus niños, ni a su perro, que vamos, nos lo estuvieron metiendo en campaña. es verdad. Perro, Atlas, su señora monísima y sus niños ideales, hasta que no había un mañana. Bueno, Marco Rubio, hay una historia que es real, pero yo no sé si pasó con la madre o con la abuela. Él, como sabes, es hijo de personas a las que les echó el castrismo. Entonces, esto me lo contó Baldo Balart, que era el tío de uno de los senadores más importantes de Miami, Díaz Balart, es decir, que era el cuñado de Fidel Castro. Esto me lo cuenta de primera mano porque su familia está en contacto con Marco Rubio. Pues la historia es que, ¿veis los patitos? La historia es que Marco Rubio le dice en el lecho de muerte a su madre o a su abuela, no sé a quién, probablemente la abuela, yo te garantizo, te hago la promesa de que yo voy a liberar Cuba. Entonces, es un fanático. Pero es que a veces necesitas un fanático para combatir a otros fanáticos, ¿no? Entonces, es un señor que tiene una misión y esa misión va a donde va. Y Zapatero va a caer ahí. Pero yo creo que a la gente hay que contárselo eso. Estados Unidos no hace esto por otra cuestión que porque ve que se le ataca desde ahí, desde ese grupo. Es decir, que son un peligro existencial ya. Es decir, que habla de que han inundado sus propias ciudades de fentanilo con este tipo de... Y con el cártel del tren de Aragua, claro. Entonces, claro, todo esto al final no hay que interpretar como un día se levanta Trump por la mañana y secuestra a Maduro. No, ojo, que es que aquí lo que estaba secuestrando y es además, la cabeza de este... Trump no es tan inteligente. Creo que Trump es inteligente, pero Marco Rubio es que tú le oyes hablar y ese tío es un puñetero genio. Entonces,
Trump es alguien que sube por vanidad y porque le han echado, esto lo cuenta muy bien Alandete, y prepara, pues yo voy a volver por la puerta grande. Los que tiene debajo van por otras razones. Entonces Marco Rubio va a recuperar lo que va a recuperar y Marco Rubio muy probablemente, si lo consigue, va a ser el presidente del 2028, porque aquí te han metido un relato que es falsísimo. Mira, mi familia vive en Miami, ¿vale? Parte de mi familia, y parte, o sea, mi familia está muy distribuida. Sí. Pero cuando yo dije, que lo dije en Luis del Pino y lo dije en lo diré, de Podcast on the Objective, va a ganar Donald Trump, incluso Víctor Lenore creía que no iba a ganar. Entonces, claro, si tú no estás siguiendo Estados Unidos y te quedas aquí te meten otra historia. Pero en Estados Unidos ganó Trump y le aman. Es así, lo puede usted aceptar o no, pero es así. Y lo importante, los latinos le aman más que nadie. O sea, es que se está llevando a gente. Es que yo recuerdo estar allí y los bolivarianos, los de Bolivia, los del Salvador se llevaban muy mal con los de México, que se llevaban muy mal. O sea, no forman un conglomerado unido, Claro. ¿vale? Y segundo, es el latino el que tiene que aguantar en su barrio a un edificio entero ocupado por el Tren de Aragua. ¿Qué cree? ¿Que pesa más que sea también venezolano o que quiere que se lo lleven de Eso aquí? es cuando Sí. se observan los problemas desde la distancia, no se ve, por Claro. ejemplo, que la principal interesada en que se frene la inmigración ilegal es la inmigración legal. Claro, los extranjeros que claro, llevan o muchos sea, años viviendo en un país. En Estados Unidos, el venezolano, colombiano, boliviano que lleva, sobre todo salvadoreño, que lleva allí mucho tiempo, no quiere que entre según qué gente, no quiere que entre gente que ocupan. O sea, en Chicago sucedió y en California en particular, había edificios enteros ocupados por el narcotráfico, edificios, urbanizaciones, condominios. California ha pasado de ser la región más próspera de Estados Unidos a ser un sitio donde las empresas han huido. ¿Por qué te crees que ahora Elon Musk vive en Texas y todo Silicon Valley se está yendo a Texas, a Austin, Texas? ¿Sabes que salseo? Elon Musk tiene como un sitio enorme con 5 casitas para las 5 madres de sus hijos. No está mal, oye, que no tenga que construir una Sí, cesta. Que luego no, es un claro, rollo porque no todo. tiene que ir. Oye, el fin de semana voy a casa de tal y el fin de, como son 5, pues 4 al mes no le daba. Bueno, pues quiero decir, han arruinado California California cuando estaba Schwarzenegger, Terminator, funcionaba. Ahora California, nadie quiere vivir allí. Claro. Lucía, para terminar, porque nos quedamos sin tiempo. Patocracia y Cutricanal. Patocracia, la esfera de los libros, la portada blanca con el pato. ¿Tienes más presentaciones? ¿Vas a la Feria del Ay, Libro? súper importante, súper importante. ¿Cuándo se emite esto? Esta noche. Esta noche, pues el día 15 de mayo estoy en Donosti, en la librería La Central a las 7 de la tarde, 15 de mayo. Luego voy a ir a Alicante, pero no me acuerdo cuándo. Y en la Feria del Libro voy a estar 2 días, pero ciertamente no me acuerdo cuándo. Pero usted sigue mis redes y lo iré diciendo. Pero lo más importante, el 15 de mayo, Donosti. Si vienes de Bilbao, pues te coges un autobús y luego te vuelves a coger un autobús de vuelta. Es un poco coñazo porque yo me cogí ese autobús y pero las vistas son espectaculares. Y mi canal se llama Cutre Canal y por favor, dele un clic porque me lo están baneando todo el puto día. Muy bien. Pues nada. Y el libro se llama Patocracia y Iván va a quitar todo lo que he dicho y va a poner el libro detrás. Bueno, Lucía. En mi próxima reencarnación no diré tacos. Encantado, de Vale, verdad. un Gracias por besito. estar con nosotros por Ahora. aquí. Y vamos con la última sección del programa, que es El pueblo es sabio. Y os planteaba una pregunta muy clara estos días. Gracias, por cierto, siempre por vuestra colaboración en el grupo de Telegram y por vuestro buen tono. Planteaba una pregunta después de que la fiscal general del Estado, Pere Mato, prohibiera a Luzón que rebajara la pena propuesta para Víctor Aldama por colaborar con la justicia. Y os preguntaba si considerabais que esta decisión lo que ilustraba, sobre lo que mostraba, era que el gobierno tiene un control evidente de la fiscalía. Daniel decía, Pere Mato depende de quien depende y como tal actúa bajo su mandato, aunque por un lado comprendo que debe haber un límite en las reducciones de una condena. La intencionalidad en este caso es no poner el límite a esa reducción, sino a la información que está Víctor Aldama aportando. No hay ninguna otra explicación lógica para que una fiscalía actúe en contra de la obtención de información. Solo cabe que sea mandato del jefe. ¿Quién manda sobre la fiscalía? Pues eso. Esperatriz decía, está claro, en la fiscalía se dividen entre villanos y héroes. Héroes decía con mayúsculas y héroes evidentemente, no tengo ninguna duda de que Esperatriz señalaba a Luzón. Marco decía, ¿la fiscalía de quién depende? Pues eso,
Sánchez miente menos de lo que creemos. En la hemeroteca tenemos declaraciones suyas que nos advirtieron de lo que está pasando ahora. La Fiscalía está simplemente controlada no por el Gobierno, sino por el uno. K decía, Dolores Delgado no debería haber sido fiscal general, no solo por su manifiesto sectarismo, sino por haber ejercido de ministra de Justicia. Tampoco lo tenía que haber sido su protegido Álvaro García Ortiz, que además cometió un delito para satisfacer a su amo. Y la nueva fiscal, con nombre de medicamento de posguerra, sigue en la misma línea. Primero cargándose a la fiscalía que denunció a Ortiz, a la fiscal, perdón, y después obstaculizando el esclarecimiento de los hechos relacionados con el caso Koldo. Gut Pecker decía, mientras el único freno a las intenciones del poder sean las conciencias de los propios poderosos, estamos desprovistos no solo de Montesquieu, sino que no tenemos incorporadas ni las lecciones de Maquiavelo al sistema político. Elegimos un caudillo cada 4 años. Santiago del Real Martín decía, ha tardado mucho la fiscal en enseñar la patita, pero su amo la puso ahí precisamente para eso. Cris decía, todo esto ilustra sobre la degradación de la Fiscalía y sobre la degradación de todo. Ya no disimulan. Raquel S.A. decía, todos los países se autodestruyen cada 50, 60 años. España está ahora mismo en ese proceso. Quien estudie la historia la podrá comprobar. Yo siempre aconsejo a mis hijos y mis nietos que se marchen lo más lejos que puedan. Cuando un país decide autodestruirse, no hay nadie que lo pueda evitar. Solo intenta que a ti, por favor, no te destruyan aquellos que han decidido que su ideología vale más que el bien común. María José Marín decía, claro que está degradada la Fiscalía, como todo, y es más peligroso de lo que podemos pensar. La entrevista de Évole, la del pasado domingo, así fue de traca. El tono y el argumento simplón que utilizaron él y García Ortiz para explicar lo que es la Fiscalía General me insultó de forma especial. Pues trabajo en el gremio judicial, pero lo peor es que sé que hay muchos conciudadanos a los que se la cuelan con ese tipo de simplezas. Y JAS decía, las instituciones públicas dejan de serlo cuando los políticos de partido mandan en ellas. Pasan a ser del partido. La partitocracia es el problema. Amigos, gracias una semana más por colaborar en esta sección. Gracias, por supuesto, por ser espectadores de este programa. Como siempre te recuerdo al final del programa, Freedom Collection es nuestra web, donde puedes encontrar diferentes diseños exclusivos de camisetas, sudaderas, tazas, etcétera, 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 que estoy seguro que te van a gustar y que además generalmente tienen algún tipo de descuento. Te recomiendo freedomcollection.es, que eches un vistazo por allí. Yo, por esta semana, he terminado. Es viernes, la semana ha sido larga, así que me vais a permitir que me vaya a descansar. Aquí te veo la semana que viene, en la que será la edición 86 de Lo que no te han contado. Gracias, feliz fin de semana y buenas noches.